Escuchamos María Becerra. El comunicado oficial sobre la salud de María Becerra luego de ser operada de urgencia es que tuvo otro embarazo ectópico. ¿De qué se trata esto, Cata? Claro, es lo que queremos saber y por eso vamos a presentar otra de las notas de la mañana. Yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y le agradecemos a Georgina Jalit, a la doctora Georgina Jalit, que es ginecóloga, es obstetra también, para ayudarnos a entender justamente de qué estamos hablando cuando hablamos de embarazo ectópico. Georgina, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Estamos aquí en Ahora Vengo, Alejandra, Beba y Adriel. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. están ustedes? Audiencia. ¿Qué tema? Sí. ¿Qué cosa, María, una persona tan famosa como María Becerra que nos traiga a colación un tema tan importante? Y del que por ahí no se esto. sabe mucho, Georgie, me parece. ¿Qué es el embarazo En realidad, ectópico? vos sabés que, mira, el embarazo ectópico es el embarazo que se produce fuera del útero, fuera de la cavidad uterina. Puede ser en las trompas, que es la forma más frecuente, puede ser en el ovario o puede ser incluso dentro del abdomen. Ajá. El tema es que es más frecuente de lo que pensamos, es entre 1 y el 2% de los embarazos. Y nosotros entre los médicos lo llamamos el gran simulador porque es bastante difícil llegar al diagnóstico, porque hay muchas patologías que tienen síntomas similares. Entonces, bueno, hay que hacer varios estudios para poder llegar al diagnóstico preciso a tiempo. Ajá. O sea que... Hay algunos factores de riesgo. Ah, ¿sí? Sí. Entre ellos tenemos, creo que justo lo que me ibas a preguntar. A ver. El primordial, ¿cuál es? Un embarazo ectópico previo. Claro, Caso, ¿qué es lo que le pasó a como es el de ella? María Ver, es lo que le pasó a ella. El hecho de que tenga un embarazo ectópico previo aumenta el riesgo 10% de probabilidades que le vuelva a pasar. Entonces, si tenemos del 1 al 2% en la población general, las embarazadas, el hecho de que tenga un embarazo ectópico ya nos aumenta un 10%. Y el hecho, que ojalá que no le ocurra a María, es que después de estos 2 ectópicos, su riesgo aumenta un 25%. Ah, claro. De una tercera situación similar, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, ¿no se puede detectar con una ecografía, por ejemplo? El tema es ese, como te comentaba, generalmente en la ecografía, para poder ver un embarazo, las mamás que han estado embarazadas lo saben, de que por ahí a veces nos apuramos en hacer la ecografía y no se ve, porque es muy chiquito. Sí. O ahí es donde tenemos que sospechar que esté fuera de lugar. Necesitamos que pase un tiempo determinado sí o sí para poder detectar el embarazo por ecografía. ¿Sí? El primer diagnóstico que tenemos generalmente es por la subbeta, el análisis de sangre. Ah, con análisis de sangre es el primer diagnóstico. El primer diagnóstico de embarazo. Una vez que tenemos el diagnóstico de embarazo, tenemos que seguir avanzando. Bueno, tenemos un embarazo. Ahí sí vamos. ¿Es viable? No es viable. O sea, ¿tiene posibilidades de continuar y de llegar a un buen término o no? A veces eso lo sospechamos porque hacemos la ecografía y no vemos nada. Entonces, o es muy chiquito, o es menos tiempo, o puede ser que estemos equivocados con la fecha de última menstruación. Pero bueno, ahí vamos con las correlaciones de los análisis de sangre, que hay que repetirlos, esa subbeta, hay que repetir las ecografías. Muchas veces las pacientes con embarazo ectópico siguen menstruando normalmente. Entonces la sospecha la tenemos ya cuando empiezan con dolor, el dolor abdominal, que se puede confundir con una apendicitis, que se puede confundir con una infección pelviana, que se puede confundir con una peritonitis, con un montón de otras patologías. Claro. Ahora, Georgina, ¿y qué mujeres son propensas a este tipo de embarazos? Como te contaba, que lo que más aumenta el riesgo es el antecedente de un embarazo ectópico. Las intervenciones quirúrgicas previas, si la paciente fue operada por alguna infección pelviana o por algún motivo se tocó la trompa durante alguna cirugía,
El tabaquismo es un factor de riesgo. Bueno, obviamente las infecciones en la pelvis, sí, gérmenes que a veces están en la vagina, que se nos meten por el útero y se hace la infección en las trompas, eso hace que por ahí o se obstruyan totalmente, que ocasionarían infertilidad, u otras veces sucede esto, queda obstruida en forma parcial, entonces el embarazo se produce, pero una vez que se fecundó el óvulo y el espermatozoide no logra llegar al útero para implantarse, sino que se implanta antes. Claro. Hay veces, sí. ¿Qué tan peligroso es un embarazo ectópico para una mujer? Porque acá dijeron que la llevaron de urgencia, estuvo en terapia intensiva, debieron intubarla después. Sí, es muy peligroso justamente por eso, porque la mayoría de las veces llegamos tarde al diagnóstico. Llegamos al diagnóstico cuando se rompe y comienza a sangrar dentro de la panza, ¿sí? Por la baja tasa de sospecha, porque o la paciente sigue menstruando o todavía pensamos que es más chiquito. Incluso hay algunos datos ecográficos que por ahí también algunos aportan y otros confunden. Uno ve una imagen dentro del útero pensando de que, bueno, que es el saquito que es chiquitito y en realidad es algo que se llama pseudosaco, y todavía no alcanzamos a ver la imagen del embarazo fuera del útero. Tiene una mortalidad y una mortalidad materna alta. Claro, porque además puede ser que la mujer no se entere por varias semanas, ¿no? Exactamente. Justamente por las dos cosas, o porque sigue menstruando o porque por ahí son pacientes que tienen ciclos irregulares, entonces pasa desapercibido. Claro. Nos preguntan también si hay alguna edad promedio para sufrir este tipo de situación y si es con madres primerizas o también le puede pasar a una mujer que ha tenido un embarazo normal y después sufrir un embarazo ectópico. En realidad a cualquiera le puede pasar, sí está ahí, estadísticamente después de los 40 años hay un mayor riesgo, no quiere decir que sí o sí hay que tener más de 40 años. Las pacientes que tienen abortos previos, ya sea espontáneos o médicos, también tienen más riesgo. El número de parejas sexuales tienen bastante que ver porque se asocia mucho con el tema de las infecciones que yo hoy comenté, que hace que las trompas se inflamen y no cumplan con su función normal de poder trasladar el blastocisto, o sea, una vez que está fecundado el óvulo y espermatozoide, trasladarlo hacia el útero. Y, por ejemplo, una mujer que tuvo un embarazo ectópico o dos, como le pasó a María Becerra, ¿puede quedar embarazada después o no? Hay que ver porque todo depende del tratamiento. Como decíamos, de que la mayoría de las veces se llega bastante tarde, ya cuando está complicado, hay dos tipos de tratamientos. Si llegamos bien a tiempo, que son los menos, se puede hacer un tratamiento médico, pero la mayoría es tratamiento quirúrgico. Cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, según lo que vemos en el momento, eso no se predice, eso se va decidiendo en el momento de la cirugía, si es necesario sacar toda la trompa o si se puede hacer una incisión en el borde de la trompa, extraer el embarazo ectópico y volver a suturar. Si hicimos ese procedimiento, si bien le estamos conservando la trompa, aumenta el riesgo de embarazo ectópico. ¿Sí? Entonces, después de 2 embarazos ectópicos, dijimos que subía el 25% de la probabilidad de embarazo ectópico, ¿no? Entonces, la verdad, si sucedió siempre en la misma trompa, puede quedar embarazada de nuevo porque tenemos la otra trompa sana. Claro. ¿Sí? Sí, bueno, fue en 2 trompas y en las 2 trompas distintas y hubo que sacarlas, el tratamiento es por tratamiento asistido. O sea, hoy tenemos la gran ventaja del tratamiento asistido. Claro. Y en un momento lo que se dijo fue que ella tuvo un shock hipovolémico. Exactamente, es lo que te comentaba, de que la mayoría de las veces cuando lo diagnosticamos es porque se complicó. ¿Qué sería que se complique? Que se rompa la trompa. La trompa es algo muy finito y tiene muchos vasos. El blastocisto se implanta ahí en la trompa y comienza a invadir los vasos sanguíneos para nutrirse y comienza a crecer. Cuando esto va creciendo, la rompe a la trompa y comienza a sangrar adentro del abdomen. Entonces, depende la cantidad de sangre que ha perdido
en ese momento es que pueda entrar en shock o que la podemos diagnosticar un poco antes y entrar a quirófano antes. Claro. Impresionante también lo que está removiendo en muchos casos, ¿no? Y oyentes que se comunican como Miranda, que nos dice, soy mamá de un nene de 5 años, hace 2 años sufrí un embarazo fuera de lugar, a las 6 semanas explotó la trompa donde estaba el bebito, entré a las 12 a la clínica con un dolor insoportable de abdomen y a las 17:30 ingresé a quirófano donde hice el shock hipovolémico. Al día de hoy sigo agradeciendo que mi hijo, claro que en ese momento tenía 3 años, estaba conmigo ese día y pudo llamar al papá porque si no, no llegaba por la hemorragia que tenía dentro. Esta noticia de María Becerra dice, remueve todo lo que pasa en ese momento y vuelve el miedo de que pase otra vez. Exactamente, porque lamentablemente, por más que ella haya tenido su primer embarazo completamente normal, ya tiene un ectópico, tiene Claro. un 10% más de probabilidades de que le vuelva a suceder. Sí. No, y Es un Melu tema- también nos es un tema dice, complicado. nos cuenta otro oyente, dice Melu, tengo 43 años, cuando tenía 21 quedé embarazada, tuve embarazo ectópico, luego de 1 año y medio volví a quedar embarazada y en ese caso tuve un embarazo normal, nos cuenta, ¿no? Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Bueno, hay casos en los que ocurre que sí Claro. pueden entonces tener un embarazo normal, Por Georgina. supuesto, no es que no van a poder, simplemente que van a tener más riesgos. Entonces, obviamente vamos a estar mucho más atentos, mucho más encima de esa paciente que ya tuvo un ectópico, que está en búsqueda de embarazo, con los controles de subbeta, con los controles ecográficos, con sus fechas menstruales, vamos a estarle mucho más encima. Y bueno, en el caso de esta mamá que me comentas que su hijo la vio que estaba Sí. descompensada, ella ya tenía la sospecha de que estaba de 6 semanas. A veces nos pasa que el paciente llega choqueado y no sabemos siquiera si está embarazado o no, y Claro, bueno, claro. es difícil ya arribar al diagnóstico correcto. Bien, Claro, bueno, porque se está confunde. bueno, claro, conocer esto y ante un dolor abdominal ir urgente al médico, ¿no? En estos casos. Consultar para que podamos hacer los diagnósticos diferenciales, porque bueno, cada patología merece su tratamiento, no es que descartamos, bueno, no es un ectópico, pero bueno, no es un ectópico, ¿qué es? Es una enfermedad pelviana, inflamatoria, que esto es lo que comentaba yo de los gérmenes, que después tiene sus consecuencias si no se trata a tiempo, tiene sus consecuencias pudiendo aumentar el riesgo de embarazo ectópico, si es una apendicitis, porque pensemos que el embarazo ectópico se puede dar también del lado derecho, uno piensa que en la fosa ilíaca derecha lo único que tiene es el apéndice, dolor ahí abajo a la derecha es apéndice, no, puede ser un ectópico también. Puede ser una diverticulitis, hay un montón de diagnósticos que hacer, diagnósticos diferenciales. Perfecto. bárbaro. Bueno, Georgina, te agradecemos toda esta No, información. gracias a ustedes. Queríamos saber de qué se trataba esta afección que tuvo María Becerra, pero también compartir con la audiencia de qué se trata y cuáles son las causas también, porque muchas mujeres, muchas personas gestantes se sintieron también identificadas. Sí. Y otra cosa que me olvidé de destacar dentro de los factores de riesgo es el tabaquismo, Claro, Ujú. estaba aquí. porque produce alteraciones a nivel inmunológico y produce alteraciones en la motilidad de las cilias en las trompas. Gracias, Que a veces Georgie. no le damos importancia, voy a dejar de fumar cuando me quede embarazada. Claro, bueno, sí, claro. Dejemos un poquito antes. Antes, Bien. tal cual. Gracias, Georgina. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, A Georgina disposición. Jalid. Hasta luego, que tengan buen día. Chau, chau. Georgina Jalid, ginecóloga obstetra, tratando de explicarnos y muy bien todo lo que sucede, ¿no? Ahí hay cantidad de mensajes. De mensajes de mujeres que Sí. les pasó lo mismo. Sí, nos dice Clau, tuve un embarazo ectópico en el 2007, estalló la trompa con hemorragia interna y fui una de las afortunadas que se salvó y después quedé embarazada y el embarazo fue detenido, después de eso ya no pude tener más embarazos, era muy riesgoso, no que nos cuenta, ¿no? Otra persona, Janina, nos dice, hace 4 años tuve